Había una vez un profeta cuya palabra estaba llena de poder y magnitud de guerras. Sus palabras tenían la capacidad de estremecer los estados y de cambiar el destino de pueblos enteros. Cuando él hablaba, los reinos terrenales se quedaban en tensión, y los destinos de las personas se redireccionaban en un instante hacia caminos completamente nuevos. En otro país, muy lejos de allí, bajo el dominio del miedo y la inquietud, un hombre con poder para gobernar no podía encontrar su lugar, su corazón latía con más fuerza y sus piernas no encontraban descanso. Ante él se extendía un enorme ejército de un pueblo que nadie podía detener ni vencer, y que avanzaba lentamente hacia sus fronteras. En esta historia ocurre un hecho extraordinario y a veces sorprendentemente misterioso, en cuyo centro está nada menos que un simple asno, un animal humilde acostumbrado a cargar cargas y que no atrae demasiado la atención. A este asno, al que se le atribuye gran paciencia, por lo general solo permanecía en silencio, pero al final será testigo de eventos que superan cualquier expectativa y podrá ver con mayor claridad que el propio profeta, que viajaba montado en ese animal. Es una de las historias más inusuales y conmovedoras de las Escrituras, en la que Dios demuestra su grandeza y poder, invirtiendo todas las ideas preconcebidas y haciendo reflexionar sobre las ambiciones humanas y la vanidad, así como sobre cómo su bendición puede cambiar destinos. En esta historia, un hombre que se cree la cúspide de la visión espiritual se queda temporalmente ciego frente a un ángel que está justo delante de él. Un simple animal, que normalmente guarda silencio y simplemente cumple con su trabajo, de repente pronuncia palabras que superan en sabiduría incluso al propio profeta, que se consideraba maestro de la visión. Aquí se puede entender claramente por qué Dios, al mismo tiempo, decía sí y no, revelando su sabiduría y su plan. Precisamente en ese momento, la voz del animal rompe el orgullo del hombre, y el mensaje de la profecía llega a través de los siglos hasta el tiempo en que sobre la estrella de Belén brilla una luz que indica al futuro gobernante de las naciones. La historia de Balaam no es solo una narración sobre él mismo, es más cercana a cada uno de nosotros. A menudo perseguimos oportunidades, ignorando las advertencias y los signos que nos envía la suerte o la fe. Hablamos de nuestra obediencia como si pronunciáramos palabras de juramento, pero en el corazón anhelamos ser libres para seguir nuestros propios deseos y caprichos. Si incluso un asno pudo ver lo que escapa al profeta, significa que dejamos pasar mucho cuando nuestro corazón está dividido y luchan en él diferentes deseos. Al comienzo del relato, nos presenta al rey de Moab, Balaam, sumido en el miedo y la angustia por el creciente poder del pueblo de Israel. Tras el horizonte, en las colinas polvorientas, se escuchaban rumores, algo indescriptiblemente rápido y poderoso había salido de Egipto. Allí, donde pisaron los israelitas, las murallas se derrumbaban, los enemigos desaparecían y los ejércitos caían ante los golpes del Dios invencible. Esta gloria no solo era del pueblo mismo, sino que pertenecía a esa divinidad que marchaba con ellos. En la terraza de su palacio, Balac observaba atentamente el horizonte, su rostro era tenso y preocupado. A lo lejos, como un avispero, se alzaban miles de tiendas de Israel, pequeñas, como miniaturas en medio de las colinas vacías. Las familias se reunían alrededor de las hogueras, los niños jugaban en la arena y los ancianos contaban antiguas leyendas bajo el parpadeo de las estrellas. Para el rey, esa imagen representaba algo mucho más temible y aterrador que incluso las espadas de combate o los carros de guerra. «Son muchos», susurró, inhalando profundamente y sintiendo cómo la ansiedad devoraba su corazón. «Si atacan, Moab será quemado en llamas, como heno seco». El temor lo quemaba por dentro, y frente a él surgió una solución sin salida. Comprendía que su arma no podía atravesar el escudo de este pueblo y su Dios. Entonces, debía encontrar otra forma de luchar, algo que fuera intangible y poderoso a la vez. En aquellos tiempos remotos, como hoy, las maldiciones tenían una fuerza ni menor que las espadas y los escudos. Una sola palabra podía convertirse en un arma en manos de una persona poderosa, capaz de determinar el resultado de la batalla, victoria o derrota. Y así, en el centro de este mundo, cuyo nombre se pronunciaba con reverencia y temor, un nombre que inspiraba miedo y respeto, estaba tu nombre. Era Balaam, un hombre con una capacidad única para ver el mundo espiritual y prever con sabiduría el curso de los acontecimientos. No era simplemente un profeta, su fama trascendía las fronteras del país.
Allí donde bendecía, florecían la gracia y la riqueza, y donde maldecía, llegaban la destrucción y el sufrimiento sin demora. Muchos reyes y príncipes buscaban su consejo y le pedían bendiciones, porque él era su última esperanza en la lucha contra un enemigo poderoso e impredecible. Y en la mente de Balaam, los israelitas no eran más que una sombra brillante y muy peligrosa, que había que detener a toda costa. Sin escatimar dinero ni esfuerzo, el rey envió una embajada, embajadores que traían muchas promesas, riquezas, honores y gloria. Estaba dispuesto a pagar cualquier precio, solo para lograr el resultado deseado y detener la amenaza que se cernía en su corazón. Cruzaban llanuras y valles, atravesaban ríos y subían montañas, llevando consigo una misión clara y singular: convencer a Balaam de pronunciar palabras capaces de destruir la fuerza de Israel y romper su protección inquebrantable. El viaje fue largo y arduo, lleno de peligros y pruebas, pero la importancia de su misión les otorgaba un significado especial, como si sus pasos no solo atravesaran la naturaleza, sino el propio destino de los pueblos. En el corazón de Balaam, el enviado del rey Balac, crecía cada vez más un sentido de responsabilidad extrema, pues dependía del consejo de Balaam el destino de toda una batalla, cuya victoria decidiría el rumbo de su nación. Pero, a pesar de la claridad del objetivo, ya en el aire flotaba una ironía, como una sombra oculta que acechaba entre las últimas esperanzas. Balaam, rey de Moab, temía mucho al pueblo de Israel, pero no temía a su Dios. En sus pensamientos, creía que la riqueza y el oro podrían cambiar el destino divino, que todas las decisiones celestiales desaparecerían ante la avaricia humana y la fe en los medios materiales. Estaba seguro de que el precio y la riqueza podían cambiar incluso lo que Dios ya había decretado. Imaginaba que una maldición malvada pronunciada en sus labios podía anular la bendición del Todopoderoso, que había sido dada a Israel. Pero en su corazón no había comprensión de lo más simple y vital: ninguna riqueza, ningún altar ni ofrenda podrían cambiar el plan de Dios. Ni el dinero, ni los sacrificios, ni los rituales mágicos, todo esto era una tenue oposición a la voluntad divina. Sin embargo, sus emisarios se pusieron en camino, llevando consigo la desesperación y la esperanza del rey, confiando en un milagro. En tierra lejana, en un lugar más tranquilo y aislado, vivía Balán, un hombre cuya fama repercutía en todos los palacios y salas, profeta conocido por su capacidad de influir en los destinos de los pueblos y determinar el curso de los eventos con sus palabras. Su casa era modesta y sencilla, pero su reputación era grandiosa, sus palabras señalaban caminos de vida, y sus predicciones y profecías inspiraban temor en los gobernantes y miedo en los enemigos. Gente de todas partes acudía a él en busca de consejo, y sus palabras eran respetadas tanto entre los gobernantes terrenales como en los corazones de los pueblos, que escuchaban su sabiduría y fuerza. Cuando los emisarios de Balec, aún cubiertos de polvo por su largo viaje, llegaron ante él, expusieron de inmediato el propósito de su misión. Frente a ellos tenían una petición clara: solicitar a Balán que maldijera al pueblo de Israel, pues este pueblo había salido recientemente de Egipto y ahora se extendía por toda la tierra, conquistando nuevas tierras. Su petición era sencilla y expresa: pedir a Balán que maldijera a Israel para que sus enemigos pudieran derrotarlos, y el rey rico y poderoso prometía una recompensa por ese favor, tesoros inmensos y honores. Ante los ojos de Balán surgió esta oferta tentadora. En su mente parpadeó la idea de prestigio, poder, riqueza y honor que podría obtener a cambio. Pero, a pesar de la tentación, el profeta entendía que sin la directriz del Señor no podía actuar como deseaba. Aquella noche, se retiró a oración, sumergiéndose en profundo silencio para recibir la guía divina. Y la respuesta se presentó con claridad absoluta, como un trueno en un cielo despejado: no vayas, ni maldigas a este pueblo, porque bendecido es. Esas palabras fueron breves y precisas, como una flecha. Israel estaba bajo la protección especial de Dios, y ninguna palabra humana, ni siquiera un ritual mágico o pagano, podía cancelar la bendición divina. A la mañana siguiente, Balán respondió sin demora: regresen, no puedo acompañarles. El Señor no me permitió ir con ustedes. Parecía que todo estaba claro, pero en su respuesta se escondía una sutileza. Balán no explicó la verdadera razón de su negativa, no dijo que Israel estaba bendecido, ni que oponerse al Altísimo era una locura.
Solo dejó una puerta ligeramente entreabierta, insinuando que aún no todo había acabado. Los emisarios regresaron a Balak, y el rey, lleno de decepción, concluyó de inmediato: la propuesta era demasiado débil. Era preciso enviar a representantes aún más respetables y venerados, más generosos en promesas y recompensas. Así comenzó una nueva fase del juego, una partida en la que participaron el profeta, el temor real y la observación celeste, dispuestos a revelar lo que se oculta en los corazones humanos y lo que sucederá a continuación. Estos nuevos mensajeros, príncipes, hombres de gloria y honor, ataviados con las mejores ropas, llegaron con brillo y solemnidad que superaban a la primera vez. Trajeron no solo palabras, sino una deslumbrante combinación de promesas, amenazas y juramentos solemnes. En sus manos no solo había palabra, sino también poder, y de ellos emanaba una tensión inquietante. Llamaban a Balaam gran profeta y le pedían que no rechazara la petición del rey, prometiéndole una recompensa generosa si simplemente accedía. Sus palabras sonaban como súplicas apresuradas, llenas de entusiasmo y esperanza, como si Balac intentara suprimir lo imposible, que el profeta maldeciría al pueblo que constantemente le amenazaba. En lo profundo de su alma, Balaam sentía como en su interior se encendía una chispa que llevaba mucho tiempo tratando de apagar. La primera delegación despertó su imaginación, encendió sueños de riqueza y gloria, y la segunda ya había encendido en su corazón esa misma llama, difícil de ocultar. Y empezó a reflexionar sobre destinos que podrían cambiar gracias a su palabra, mientras en su interior luchaban el miedo, la fe y el deseo de mantenerse seguro y en el poder. Respondió en un tono claramente devoto: aunque Balac me entregara toda su riqueza, cubierta de plata y oro, no podría hacer otra cosa que no fuera por orden de mi Señor Dios. Parecía que en esa declaración resonaba la piedad y la humildad, pero en su corazón, como una llama, aún ardía el fuego interior de la ambición. Si su corazón verdaderamente estuviera completamente sometido a la voluntad de Dios, habría detenido inmediatamente sus acciones, habría devuelto sin demora a los mensajeros y habría puesto fin a cualquier intento adicional de complacer su deseo. Pero no lo hizo. En su lugar, agregó: permaneced aquí esta noche. Consultaré otra vez con el Señor, qué es lo que Él dirá. ¿Para qué esa segunda consulta, si Dios ya había dicho claramente y sin ambigüedades? Este pueblo está bendecido, y nada más. Sin dudas, sin discusión. Pero cuando en el alma surge la ambición, siempre busca maneras de negociar con lo imposible, de entender cómo sortear lo que Dios ha predestinado. Balac ansiaba escuchar un fuerte sí. Y a veces, Dios, para revelar los motivos ocultos en el corazón, permite que la persona insista más tiempo en su deseo. Esa noche, la voz de Dios volvió a dirigirse a Balaam, y esta vez, su respuesta fue tanto una autorización como un juicio. Si vinieron a llamarte, dijo el Señor, ve con ellos, pero solo haz todo lo que yo te diga. Es importante destacar, Dios no anuló su decisión original. La protección de Israel permanecía válida, la bendición seguía intacta. Pero el corazón del profeta pronto sería expuesto, como el metal puesto en el fuego. Hay momentos en los que los cielos nos permiten hacer lo que, en esencia, no aprueban, solo para mostrar lo que intentamos ocultar a nosotros mismos. La tormenta pasó, y la puerta se entreabrió en silencio, no como un honor, sino como una prueba. A la mañana siguiente, Balaam se despertó con una sensación de inquietud, se aferró a su silla y rápidamente montó en su fiel asna, emprendiendo el camino acompañado por los príncipes. En su mente ya se gestaban imágenes de riqueza, fama, y quizás incluso de alcanzar altos cargos en la corte de Balaam. Aquel parecía estar al borde del triunfo, pero en su interior ya acechaba un encuentro con sus propias debilidades. La Escritura describe ese momento con un profundo significado espiritual. El corazón de Dios se encendió contra él cuando se fue, Números 22:22. El profeta pensaba que estaba cumpliendo la voluntad divina, que actuar con la aprobación de Dios equivalía a actuar con su consentimiento. Pero el Señor veía mucho más allá que él mismo, comprendía los motivos ocultos y el estado verdadero del corazón. Mientras Balaam avanzaba por los caminos de Moab, acompañado por los príncipes que lo admiraban y lo rodeaban, los cielos ya preparaban su encuentro. Los caminos parecían tranquilos, ante él se extendía un camino lleno de perspectivas de éxito.
Pero tras esa tranquilidad se escondía un ángel temible, de pie en el camino con la espada desenvainada, listo para detener a un profeta que, a pesar de toda su visión espiritual, en ese momento no percibía nada. Balaam, que había perdido la capacidad de ver lo invisible, marchaba ciego en esencia. Quien antes se jactaba de su visión espiritual, ahora era incapaz de detectar el peligro. Y su acompañante le fue fiel en ese momento, su asna, quien había advertido antes que él sobre la amenaza. Y fue en una llanura ancha y plana donde ocurrió la primera parada. Allí se encontraba el ángel del Señor con una espada resplandeciente en la mano, bloqueando el camino. La asna, al verlo, se desvió de inmediato, escondiéndose en el campo. Balaam, sintiéndose humillado ante los príncipes que estaban con él, gritó lleno de ira. En lugar de entender que algo no andaba bien, reaccionó agresivamente y comenzó a golpear a su fiel animal. Cuando apareció el siguiente ángel en el estrecho paso entre las paredes de los viñedos, donde un pasadizo oculto no permitía rodearlo, allí se quedó de nuevo, obstaculizando el camino. Así, en ese camino fatídico, la señal de advertencia y la intervención divina recordaban al profeta su error y su ceguera interior. Este encuentro fue un recordatorio importante de que incluso la visión profética más aguda no garantiza ver el estado espiritual verdadero si el corazón está contaminado por el orgullo o las ambiciones, y que la guía inesquebrantable de Dios requiere humildad y escucha. En esta ocasión, la asna, para evitar un encuentro con el ángel, se pegó a la pared, aplastando fuertemente la pierna de Balaam contra una piedra. El sacerdote, consumido por un dolor intenso y una furia ardiente, no pudo contener su enojo y volvió a golpear al animal. La tercera vez, el ángel, que se encontraba en un tramo estrecho del camino, quedó justo en medio del camino, donde ya no había espacio ni para rodearlo ni para evitarlo. Estaba de pie con la espada levantada, reluciente y amenazante. La asna, temblando, se echó al suelo bajo Balaam, y el profeta, preso de una ira ciega, realizó el tercer golpe al animal. Cada uno de estos actos 3 veces perfectos fue como una señal, una advertencia particular, 3 signos de misericordia de Dios que, por desgracia, el profeta ignoró por completo. Y, por desgracia, ni siquiera se dio cuenta, centrado únicamente en su maldad. Pero ocurrió algo asombroso, algo extraordinario y verdaderamente imposible, el Señor abrió la boca del asno. La resurrección se describe en el libro de Números, capítulo 22, versículo 28. Y la bestia, levantándose, habló con voz humana, ¿por qué me golpeaste 3 veces? Ahora, esa criatura sencilla, humilde y silenciosa, le hizo al profeta una pregunta que requería una explicación, ¿por qué actuaba de manera tan imprudente y cruel? Y Balaam, lleno de ira y enojo, respondió, sin siquiera notar lo absurdo de la situación, ¿por qué me burlaste? Si tuviera una espada, hace mucho que te habría matado. Pero el animal, con una sorprendente sencillez y lógica, le replicó, ¿acaso no soy tu asno, en quien siempre has confiado? ¿He hecho alguna vez algo parecido antes? Balaam, avergonzado y impactado por la calma y seguridad con que respondía el animal, empezó a comprender que alguien o algo muy importante se ocultaba tras esa situación absurda. En ese momento, para abrir los ojos del profeta y protegerlo de la destrucción, el Señor hizo que la boca del asno se volviera a abrir, y su voz sonó clara y nítida, ¿por qué me golpeaste 3 veces? He venido contra ti porque tu camino ante mí no es recto. Te veo. Si no hubiera sido por mi torpe defensa que bloqueó el camino, ya te habría matado, y la mía habría quedado intacta. Ella fue más perspicaz que tú, porque vio a mí, el ángel del Señor, delante de ti con la espada en la mano, con una mirada llena de determinación y severidad, lista para aplicar la fuerza. Y por eso, debo agradecer a mi inexplicable intuición y sentimientos, decía, porque ella fue la que detectó el peligro y te advirtió. Esta revelación estremeció profundamente a Balaam. En ese momento, cuando el profeta, como cegado por la rabia, olvidó las enseñanzas y mandamientos de Dios, en ese momento en que rechazó esas 3 advertencias claras, se le presentó una imagen de verdadera sabiduría y claridad. El asno, que hasta entonces había sido considerado un animal obediente y tonto, se convirtió a sus ojos en la voz de Dios, en una manifestación de la misericordia y el sentido divino. Y, temblando y estremeciéndose, Balaam confesó,
he pecado. No entendía que delante de mí estaba Dios. Si mis acciones te han molestado o ofendido, con gusto retrocederé y regresaré. Pero en ese momento, la voz del Señor sonó clara y firme, como en el interior del corazón del profeta. Se le encomendó una tarea concreta: ve con estas personas, ve, pero solo dime lo que yo te diga. Así, ya no como un mago y profeta confiado en sí mismo, se dirigió hacia Moab, pero con nuevas ideas y un entendimiento propio del poco fe y de los errores cometidos. Ya no él era dueño del mundo espiritual, sino un hombre que había comprendido cuán cerca había estado de caer bajo la ira de Dios si hubiese actuado de otra manera. Y lo que estaba por presenciar en las colinas de Moab prometía ser aún más grandioso y significativo. Cuando su grupo llegó a las alturas de Moab, el camino aún atravesaba una estepa ardiente y polvorienta. El viento cálido, saturado del aroma de tierra seca y inquietud, apenas dispersaba la neblina de las tensiones. El rey de Moab, Balac, no pudo ocultar sus temores, que lo habían invadido desde que supo del acercamiento de Israel. En su corazón ardía un fuego de inquietud, temía que su poder y su cercanía a la tierra pudieran conducir a una catástrofe. En el momento en que llegó el profeta, el rey se apresuró a mostrarle el lugar desde donde se podía ver claramente a todo el ejército de Israel, una masa blanca de campamentos, pintados como espuma del mar bajo el sol. La vista era impresionante y a la vez aterradora, transmitiendo una sensación de poder y de invencibilidad. Parecía que ese ejército era un mar gigante en plena expansión, extendido a los pies de las colinas. Las tiendas, como olas en la superficie, brillaban bajo la luz intensa del sol. Para quien observaba desde lo alto, ya fuera el rey o sus consejeros, esto era un recordatorio de la fuerza y la imperturbable abundancia de Dios. Para el rey, era, ante todo, una amenaza y un desafío. Y para Dios, la cumplimentación de votos sagrados hechos anteriormente por su pueblo. Antes de la confrontación espiritual, se prepararon 7 altares, en los cuales se sacrificaron uno tras otro 7 novillos y 7 carneros, símbolos de fe sincera y devoción. Este acto ritual testimonió un completo entregamiento y un estado de reverencia, fusionándose con la majestuosa vista de los peregrinos y sus ofrendas. Él confiaba en que tal ritual podría suavizar el corazón del Altísimo, como si él pudiera ser influenciado por el humo y la sangre que se elevaban en los ritos y sacrificios. En su mirada había una esperanza de que, recurriendo a la magia y a las maldiciones, podría inclinar el destino de las fuerzas superiores a su favor. Por eso se volvió hacia Balaam con una expresión de expectativa, llena de confianza en que sucedería algo decisivo. Ahora maldeciré a este pueblo para mí, declaró, esperando que sus palabras provocaran ira o debilidad en los habitantes de la tierra prometida. Sin embargo, Balaam todavía estaba conmocionado por su encuentro con el ángel en el camino, su corazón vibraba por el shock sufrido y la confusión interna. Se volvió para buscar la dirección correcta para sus acciones y decisiones. Y en ese momento, la palabra del Señor le llegó de manera clara e inalterable, como un relámpago que atravesaba la oscuridad, fue solemne, segura y auténticamente inmutable. Al regresar con Balac, el rey se inclinó hacia adelante, como si esperara un golpe preciso y demoledor contra los enemigos. Pero lo que escuchó fue un testimonio totalmente distinto. Balaam dijo: invité a Balac, rey de Moab, desde las tierras arameas, diciendo: ven y maldice a Jacob, reprehende a Israel. Pero sus palabras sonaron como una sentencia, no podía pronunciar lo que no había sido predestinado por Dios. ¿Cómo puedo maldecir a aquel a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo reprender a aquel a quien el Señor no ha reprendido? Con sus propios ojos los veo desde las cumbres de las montañas, desde las alturas los observo. Es un pueblo que se ha establecido allí, en la lejanía, fuera de las relaciones interétnicas. Estas palabras resonaban como un eco, como un trueno que llena el corazón de los que escuchan. Israel estaba separado, bajo la protección y el cuidado del Señor. Balac, impactado y alarmado, bajó las manos a la cabeza y se indignó malhumorado: ¿qué me has hecho? Te he traído aquí para maldecir a mis enemigos, y tú solo los bendices. En respuesta, Bilaam tranquilamente repitió: solo puedo decir lo que el Señor pone en mis labios. Y aquí surgió una iluminación, como un relámpago en la oscuridad,
que cuando Dios bendice, ninguna fuerza humana puede anularlo. Ni el oro, ni los sacrificios, ni incluso la desesperación pueden destruir la voluntad divina. Esto permanece inmutable porque proviene del carácter mismo de Dios. Sin embargo, Balac no quería aceptar esto. Obstinado, lleno de miedo, empezó a esperar que el cambio de lugar pudiera influir en el resultado. Por eso llevó a Bilaam a otra montaña, al campo de Sefim. Desde allí, nuevamente se veían partes del pueblo de Israel, esparcidas por el valle, como pequeñas islas de seres vivos en vastos espacios. Se encendieron de nuevo 7 altares, y sobre ellos se sacrificaron otros 7 becerros y 7 corderos, todo como un acto ritual basado en la esperanza de que quizás, Dios, por el contrario, sucumbiría a las manipulaciones. Y nuevamente Bilaam se apartó, y el Señor volvió a hablarle con mayor fuerza y convicción. Al regresar ante el rey, Bilaam elevó la voz, y parecía que todo a su alrededor contenía su respiración. Levántate, Balac, y escucha. No es un hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Te digo 1000 veces, ¿acaso él habla y no cumple? ¿O promete y no llega a su cumplimiento? Se me ha ordenado bendecir, y no puedo revertirlo. Estas palabras expresaban la supremacía divina y la soberanía del Señor, que no están sustentadas por las debilidades humanas. Su bendición no depende del humor ni de las circunstancias, no cede ante el influjo de los sacrificios ni puede ser modificada por alguien. Existe porque proviene del carácter inmutable del mismo Dios. Bilaam continuó, no vio en Jacob ninguna maldad, no notó ninguna iniquidad en Israel. El Señor está con ellos, y en medio de ellos se escucha la voz del rey. Lo sacó de Egipto, y su fuerza es como la de un toro salvaje. Estas palabras subrayaban claramente que Dios no permitía que las acciones de las fuerzas del mal influyeran sobre su pueblo elegido. No hay hechicería contra Jacob, ni adivinación contra Israel, prosiguió. Y finalmente resonó la verdad definitiva, mirad lo que hace Dios. Ahora estaba claro que ninguna maleficio, ninguna maldición pronunciada por hombres, ya sean reyes, magos o profetas, puede afectar a aquellos a quienes el Señor ha determinado en un pacto especial. Estas palabras recordaban una detonación, una potente explosión que rompe toda ilusión sobre el poder del mal sobre Dios. Si la maldición es imposible, ¿para qué gastar fuerzas en intentar lanzarla? Es mejor no intentarlo para no atraer sobre uno mismo aún más la bendición divina. Pues la bendición es una luz que emana de la inmutabilidad y el poder supremo de Dios. Cualquier intento de destruirla es inútil. Finalmente, Balaam dijo, si no puedes maldecirlos, al menos no los uses en su contra. Bendícelos. Esto no fue solo una exhortación, sino un profundo recordatorio de que la bendición de Dios es la última palabra, la fuerza suprema que siempre prevalece sobre la verdad. Y quienquiera que intente maldecirlos o imponer su voluntad, no podrá cambiar la gran verdad inmutable, lo que Dios bendice, permanecerá para siempre inalterable e inexorable. Es como si fuera imposible detener el amanecer cubriéndose los ojos con las manos, así también, los esfuerzos de Balaam por negarlo superaron los límites de lo posible. Él repetía con calma y firmeza, ya les he dicho, solo diré lo que ordene Dios. Pero, a pesar de estas palabras, la terquedad del rey no permitía que Balaam se rindiera con tanta facilidad. En su corazón, brillaba la esperanza de que la perseverancia le ayudaría a vencer la voluntad de Dios, y por eso, una y otra vez, llevó a Balaam a la cima del tercer monte, el monte Peor, alto y majestuoso, que se levanta sobre la vasta extensión del desierto. Allí se erigieron de nuevo 7 altares, en cada uno de los cuales se quemaban 7 toros y 7 corderos, ofrendas presentadas con insistencia, que despertaban empatía y asombro. Y se repetía el mismo rito, la misma fórmula, con la esperanza de obtener una respuesta diferente, más favorable. Esa locura de la perseverancia humana, la obstinación frente a la voluntad divina, se manifestaba claramente en las acciones del rey. Pero esta vez ocurrió algo distinto. Balaam no salió en busca de señales, no buscó oráculos ni consultó a personas, no construyó hipótesis ni trató de adivinar el significado con métodos tradicionales.
De repente, y de forma poderosa, descendió sobre él el Espíritu de Dios, y las palabras que salieron de su boca transformaron las circunstancias para siempre, se convirtieron en aquella marca eterna en la historia de Israel. Balaam exclamó, así dice Balaam, hijo de Bie, y su voz sonó clara y combativa, como un testimonio de la verdad divina. Era la voz del profeta, cuyos ojos estaban abiertos, que escucha las palabras de Dios y contempla las visiones del Altísimo, capaz de entrar en trance sin perder el ánimo ni la lucidez. Su discurso resonó en las montañas, portando una fuerza genuina y una gravedad celestial. Qué hermosas son tus tiendas, oh Israel, y tus moradas, oh Jacob. Pronunciaba su palabra, como los valles que se extienden infinitamente, como los huertos junto al río, como el sándalo plantado por el Señor y los cedros al agua. Era poesía de la sabiduría divina, la visión de la gloria futura de Israel, la profecía que atravesará siglos y generaciones. Las aguas fluirán de sus vasijas, sus descendientes vivirán junto a muchas aguas, quien se una a este pueblo podrá beber de sus fuentes de fuerza espiritual. Su rey será más exaltado que Agag, y su reino se fortalecerá, ampliará y será engrandecido. Al recordar el pasado, se puede decir que Dios los sacó de Egipto, débil y oprimido, y los dotó con la fuerza de un toro salvaje. Derrotarán a sus enemigos, devorarán a sus naciones, partirán sus huesos con sus espadas y atravesarán con flechas. Se recuestan como un león, poderoso e invencible, ¿y quién se atreverá a despertar su ira? Bendigan a aquellos que los bendicen, dice la sabiduría, y maldigan a quienes los maldicen. No fue solo un voto popular, fue el pacto de Abraham, un eco de promesas eternas resonando en los corazones del pueblo. Era como un mensaje celestial, que se mantenía en la línea entre el destino humano y la providencia divina, que regresaba una y otra vez, para fortalecer y elevar la fe. Y así, en el momento en que parecía que todo ya se había dicho y todo estaba claro, el cielo, como si dejara las últimas palabras para el futuro, preparó su voz definitiva para la verdad. Majestuoso e intrépido, el Espíritu de Dios, que ya había hablado antes, se preparaba para pronunciar la profecía de máxima importancia, una profecía que superaba toda expectativa humana, incluso a Balaam y las tierras de Moab. Era una profecía que debía convertirse en un testimonio eterno, un mensaje sobre el Mesías venidero y una nueva era de salvación. Y aunque el rey de Moab, Balaam, intentó en 3 ocasiones impedir esta manifestación, fracasó esas veces, hizo ofrendas, levantó altares, sacrificó, y todo seguía resonando en forma de bendiciones que no podía revertir. Pero Balaam, guiado por el Espíritu Santo, aún no había pronunciado su última palabra. En sus labios todavía yacía un oráculo profundo, oculto más allá de todas las fronteras terrenales, algo que superaría incluso al propio rey, que sobrepasaría todo lo que ocurría a su alrededor y que entraría para siempre en la historia como una profecía del futuro de salvación y del gran Salvador. Era la revelación final, que Dios había guardado en lo más profundo, lista para cambiar los destinos de los pueblos y elevarlos a nuevas alturas. El silencio envolvía las montañas como una densa niebla, cuando Balaam volvió a levantar la vista hacia el cielo. Miraba no solo hacia el campamento de los israelitas, situado a los pies de las rocas, sino más allá del tiempo, más allá de lo cotidiano percepción. Entonces, con una fuerza penetrante y como una profecía, dijo, así dice Balaam, hijo de Bie. Así proclama el que tiene la vista abierta bajo la revelación divina, el que escucha las palabras de Dios, cuyo pensamiento está al tanto de las acepciones del Altísimo, el que ve la visión de la totalidad, que todo penetra, el que cae de rodillas, pero cuyos ojos permanecen abiertos. Sus palabras sonaban como el retumbar lejano de un trueno, presagio de una tormenta profética inminente. Lo visualizo en su forma, pero no ahora, lo observo desde lejos, pero no cerca. En el futuro brotará una estrella de Jacob, aparecerá un bastón de Israel. Golpeará la cabeza de Moab, inclinará a todos los hijos de Canaán. Estas palabras penetraban en el corazón de los oyentes como flechas que cruzan los siglos. En el rostro de Balaam se reflejaba la sombra de una premonición, pero él continuó su discurso profético, y él obtendrá la victoria, Seir caerá ante él, y Israel luchará y vencerá la confusión. De la descendencia de Jacob surgirá un gobernante que destruirá a los que queden en las ciudades.
Estas palabras, como flechas que se disparaban al cielo, atravesaron la oscuridad de montañas y valles, proyectándose hacia un futuro lejano. Balaam, una persona que tantas veces había sido tentada por la codicia y la avaricia del oro, en ese momento anunció la llegada de un rey invencible, que no podrá ser comprado por riquezas, ni contratado, ni sobornado, ni engañado. La estrella y el bastón señalaban al Mesías inaccesible, el Salvador. Pasaron los siglos, y los sabios de Oriente, al observar la inusual estrella visible en el cielo nocturno, partieron tras su luz hacia Belén, sin saber que estaban repitiendo involuntariamente una antigua visión de un profeta dividido llamado Balaam. Esta ironía parecía especialmente amarga. El profeta, que una vez casi sucumbió a la sed de riqueza, predijo al rey que no se sometería a ninguna tentación. Él, quien intentó comprar la maldición con oro, de repente escuchó una profecía sobre su propia caída y destrucción. La tierra que temía Balaam, Moab, resultó ser aquella en la que nacería el Salvador, el hombre que traerá la salvación al mundo entero. En ese momento, aunque Balaam hablaba la verdad, vio su destino como un dable regalo, se convirtió en portador de gloria y, al mismo tiempo, en advertencia. Sus palabras fueron el acto supremo de revelación divina, pero él mismo permaneció vulnerable, podía fácilmente caer en la tentación y sucumbir a la codicia furtiva, que una vez más traería su propia perdición. Este episodio mostró a todos que el don espiritual, sin obediencia y humildad, pierde su valor. Reflexionando sobre el milagro de la profecía, se entiende que un corazón lleno de reverencia y sabiduría es hermoso, pero también vulnerable ante las tentaciones. La codicia imprudente, incluso en el corazón del profeta, puede convertir el don divino en una esperanza vacía de riqueza o poder. Sin embargo, por mucho que sea difícil enfrentarse a nuestro pecado interior, la palabra de Dios permanece firme, ninguna autoridad puede anular su voluntad. Al concluir esta historia, la imagen se desvanece en la sombra, Balaam abandona la escena, y el rey Balac, decepcionado y derrotado no por armas, sino por la palabra de Dios, regresa a su palacio. Fue vencido no por la espada ni por la guerra, sino por la proclamación divina. La estrella y el bastón, predichos en la profecía, ya brillaban en el futuro, y nada en el mundo podía detener su cumplimiento. En el camino de regreso, esta lección quedó grabada profundamente en el corazón de cada uno. El profeta sabio, impulsado por el ansia de poder, el rey lleno de miedo por su autoridad, el animal ciego, una asna capaz de ver lo invisible, y un ángel con una espada desnuda. Todos estos símbolos recordaban la única verdad: la voz de Dios puede atravesar cualquier orgullo y cualquier desprecio. Estos símbolos iluminaban la inamovible naturaleza de la intervención divina y mostraban que ningún reino, por más poderoso que sea, puede cambiar lo que ha sido bendecido por el Señor. Toda esta historia sirve como ejemplo de que la palabra sagrada y la promesa de Dios son verdades inviolables, que ni el hombre ni las circunstancias pueden anular o cancelar eternamente. Bilaam es el hombre que no pudo llevar a cabo el mal que planeaba y escuchó una bendición en lugar de una maldición. Y toda su interferencia en los destinos de otros estaba dirigida a intentar contrarrestar la voluntad de Dios, ya que buscaba la manera de sortear las prohibiciones divinas y obtener beneficio. Sin embargo, sus acciones llevaron a que finalmente escuchara una profecía fatídica sobre el futuro de Israel y sobre el gobernante que pronto gobernaría entre todas las naciones. Cuanto más luchaba contra este plan divino, más clara se hacía la evidencia de que en realidad el Señor sostiene todo en sus manos, mostrándole a la humanidad su verdadero lugar. En este sentido, nuestras vidas son un espejo vivo en el que a menudo se reflejan nuestros propios comportamientos. ¿Cuántas veces actuamos como Bilaam, callamos ante Dios, fingiendo que escuchamos, al mismo tiempo que buscamos obtener permiso para nuestros propósitos, sin ocultar nuestras verdaderas intenciones? Podemos decir que no hemos cometido sus errores, intentando abrir camino por donde Dios ya ha señalado claramente como imposible o poco sensato. El símbolo de esto es la postura de su asna, que, a pesar de la impolitencia y la silenciosa desobediencia del profeta, notó lo que él no percibía, el entorno espiritual y la realidad espiritual. Precisamente su voz, de animal aparentemente rudo y desobediente, se convirtió en un instrumento de corrección divina y en un recordatorio de que solo Dios tiene la verdadera autoridad, y que los esfuerzos humanos sin su guía son solo una pérdida de tiempo.
Bilaam nos muestra que pronunciar la palabra Señor no significa automáticamente obedecerle. Lo importante no es solo el acto externo de rezar o mencionar su nombre, sino la verdadera obediencia que se manifiesta en acciones y en el corazón. La profecía de la estrella y el cayado, que proviene precisamente de los labios de Bilaam, apunta directamente al futuro rey, a Jesús el Cristo, quien, a diferencia de los gobernantes terrestres, posee un poder inquebrantable que no depende de circunstancias, intrigas políticas, riqueza o ambiciones humanas. Él es la luz que surgió de Israel, aquel que se levantó por encima de los lazos temporales y gobierna para siempre. Su reino es un reino sin fin, sin limitaciones de tiempo ni espacio. Confiar plenamente en Él significa estar bajo la feliz protección de la bendición divina, que ninguna fuerza terrenal puede destruir o aplastar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no pospongas más la reflexión. Observa cuidadosamente tus propios deseos y motivaciones. Examina si no estás siguiendo el mismo camino que Bilaam, intentando convencer a Dios de cambiar su plano usando su gracia para fines egocéntricos. Ajusta tu vida para que corresponda a su voluntad, entregándote completamente al gobierno del Rey sobre quien habló el profeta. Recuerda, este mensaje no es solo para ti, compártelo también con aquellos que aún duermen en la oscuridad espiritual, que necesitan despertar y renovarse. Si deseas profundizar en lo aprendido y comprender las sagradas escrituras, quédate con nosotros, porque aquí proclamamos la verdad sin adornos ni mentiras, sin compromisos ni desviaciones. Al fin y al cabo, la historia de Balaam no es solo un antiguo relato que ha desaparecido de las páginas de la historia, sino un recordatorio vivo de que la voluntad de Dios es inmutable, su palabra es la verdad y su bendición perdura eternamente. Es importante que recordemos, la voluntad de Dios siempre prevalece, su palabra siempre permanecerá y su bendición es la fuente de vida y esperanza que nunca se agota, independientemente de las pruebas temporales.